Hola y bienvenidos al podcast Unlimited Inner Peace, donde profundizamos en los secretos para alcanzar la paz interior y abrazarla todo el año. Yo soy tu anfitriona, Julisa, y esta tarde tenemos aquí con nosotros a una invitada especial, Alexandra Atencio. Alexandra, bienvenida al programa. Encantada, muy contenta, Julie, de poder a través de esta vía conectarnos, acercarnos a otras personas, compartir de historias de vida y de luchas, pero a la vez de logros. Así que estoy muy contenta. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo no? Y yo muy feliz de que hayamos podido contactarnos, ¿sí? Y Sí. concertar esta cita para poder tener esta conversación. Ale, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Quién es Alexandra Atencio? Bueno, siempre me presentaba Julie como mamá inicialmente, ¿ok? Ujú, ujú, Hoy me voy a presentar, soy una mujer, una dama, eh, que soy mamá, que soy mamá de dos tesoros hermosos, de mi Sophie, que tiene 10 años, ujú. una artista, le encanta la pintura, todo lo que es arte, ese es su talento. Y tengo un caballerito, Luis, el nombre es debido a mi papá, Ajá. que tiene 14 años y le encanta el fútbol, está en esa etapa de iniciar a la preadolescencia, aquí, así que ahí estamos acompañándolos. Esos son mis hijos. Eh, bueno, acerca de mí, te puedo decir que me gusta mucho la lectura, me gusta dormir, aunque no tengo mucho tiempo. Ujú. ¿Qué más? Me gusta mucho hacer deporte. Es Mm. algo que me gusta. Inicialmente, es- tú sabes que todo el mundo no, por un tema de control de peso, eh, um, que la salud y demás, pero en el trasfondo de todo eso he llegado a crear un estilo de vida que me ha ayudado mucho en la salud mental. Así que como hiciste el abordaje inicial, pues en efecto, es parte de mis formas de drenar el estrés y demás. El ejercicio para mí ha sido clave, el deporte. Así que eso te lo digo yo como persona. Esa soy yo como persona. Ujú. Eh, a nivel profesional, soy tecnóloga médica de profesión, ¿ok? Ujú. Eh, debería trabajar en un laboratorio procesando muestras. Sin embargo, hace mucho tiempo, 14 años, se nos dio la aventura y el sueño y la oportunidad de iniciar un laboratorio. Ujú. Ahora se llama Grupo Bed and Food, y en Panamá estamos aquí en la capital tenemos una sede, en provincia también tenemos otra sede, y Ujú. pues no es clínico como tal, es ligado a la parte de alimentos, agua, suelo, es el mercado que trabajo. Eh, y bueno, gracias a ese proyecto inicial, hace 14 años, todo un reto emprender, Julie. Eso es como otro podcast. Pero eso me ha permitido alcanzar otros proyectos, y el principal de ellos es por el que estoy aquí. Ok. Dentro de ellos creamos Fundación Alma Mujer, Ujú. y eso es lo que hizo que retomáramos nuestra conexión. Y bueno, ahí es donde ahora me enfoco como parte de mi misión de vida. Ok, perfecto, perfecto. Antes de que nos adentremos a Proyecto Fundación Alma Mujer y nos Ujú, cuentes un poquito más sobre lo que haces profesionalmente y ujú. a qué te estás dedicando hoy, ¿por qué no nos llevas un poquito hacia atrás? Háblanos de tu infancia, cómo creciste, de tu familia y todo eso, para que podamos conocerte un poquito mejor. Ok. Yo te voy a hacer un abordaje este, interesante, Ujú.
que va a enlazar con mi infancia, ¿ok? Perfecto, perfecto. Porque la misión por la que estoy en Fundación Alma Mujer está muy atado a mis vivencias de infancia. Ah, perfecto. Ajá. O sea, el resultado de Fundación Alma de Mujer es lo que yo viví. Y ahora lo Ujú. entenderás por qué. Ok. Ujú. Fundación Alma Mujer es una fundación que fue creada con el objetivo de poder ayudar a mujeres que han vivido diferentes círculos o situaciones ligadas a la violencia. ¿Y de dónde nació? Yo estuve 10 años casada. eh, bueno, gracias a eso tuve la bendición de mis 2 hijos, pero Ujú. viví, Julie, en un esquema tóxico Ujú. donde la violencia emocional, la violencia física reinaba. Y eso me llevó a un proceso 10 años, o sea, ¿cómo yo pude estar ahí 10 años? Yo ahora lo miro para atrás y yo me digo, wow, yo fui muy fuerte, muy valiente Ujú. de poder tener el coraje de soportar y seguir con los otros retos que uno tiene como mujer Claro. avanzando. Eh, y al yo terminar esa fase, que todo lo que tiene relacionado con violencia lleva procesos legales, procesos fiscales, sentencias, denuncias, subir y bajar escaleras, un sinfín de cosas, yo quedé destruida emocionalmente. Ujú. Yo quedé muy afectada, eh, quedé, digamos, pensando que ahí terminaba todo y no sabía ni qué hacer, Ujú. ¿verdad? Hay muchos tipos de violencia que las mujeres vivimos Sí. y ahora te lo puedo decir de repente sin lágrimas, espero que en el podcast no se me salga, no Y se si me te salga un salen, no lagrido, importa. Eso es normal. pero nosotras somos tan fuertes Ujú. que por muchas situaciones que ponemos en primer lugar, que a nosotras mismas, tenemos la capacidad de soportar violencia física, violencia económica, Mm. muchas veces violencia sexual. Y si nos vamos a la palabra de violencia, ¿qué es? Es control, es agresividad, son gritos, es críticas, es lesiones físicas, todo eso. Y nos lleva entonces en mi caso, me llevó a una etapa que yo decidí, ¿sabes qué? O es continuar Ujú. o es mi vida y mis hijos me necesitan. Sí. Y ahí yo tomé la decisión, Julie, de, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hice un bloqueo emocional a todo lo que en mi cassette estaba, por lo que yo continuaba allí. Ujú. Y decidí, ¿sabes qué? Suelto, avanzo, corro riesgos. O sea, era como vivir o continuar sin saber si va a vivir. Claro. ¿Ok? Entonces, eso me llevó a un punto de, wow, pero ¿por qué yo pasé esto? Mm. ¿Por qué me ocurrió eso a mí? Ujú. Si yo me considero una buena persona, yo respeto a los demás, yo temo temor de Dios, ¿por qué ocurrió eso en mi vida? Entonces, de una vez lo que a nosotros nos ocurre es que en ese momento de estrés, desesperación, vamos a muchas veces a culpar a Dios. ¿O por qué permitiste eso? ¿O por qué pasó eso? Yo no, yo no lo merecía. Y entonces, sobre ese proceso de divorcio por violencia, todos los temas legales, llegué a un momento de yo, ¿y por qué? Y lo primero que ocurre dentro de nosotros es que iniciamos a culparnos nosotros, a culpar a otros. Hay muchos miedos, hay muchos mezcla de sentimientos, impotencia, autoestima por el piso, de todo ocurre. Y dentro de todo eso que ocurre, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir cuidando a los niños, Mm. tienes que cumplir con las responsabilidades. Y es un reto muy duro. Es un reto muy duro, Julie, que, que es difícil sobrevivir y llevar todo en armonía
cuando hay muchos temas que te agobian mentalmente, emocionalmente, estrés financiero. Entonces, ahí fue donde yo inicié a buscar los porqués. Ujú, Y en esos porqués de tristeza, incapacidad de hacerle frente a muchas situaciones que yo pensaba, ujú, yo inicié, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué eso me ocurrió? Y eso, Julie, te lo digo, cuando tú quieres indagarlos, porque tienes dos opciones. O seguir viviendo lo que estás viviendo, porque indagarlos por qué es buscar qué pasó en tu historia o qué te llevó a tú tolerar esas situaciones. ujú, ¿Qué permitió, qué normalizaste a que mm, tú vivieras en un esquema de violencia? ujú, Tú lo aceptaste tanto. Entonces, en ese hay dos opciones. O tú sigues sufriendo y victimizándote, porque en muchos de los casos tienes razón. O sea, no hay razón. Ninguna mujer tiene una acción justificada para que alguien le pueda agredir físicamente. correcto. Físicamente no. Ah, emocionalmente. Es que no hay. La violencia no es una vía de coacción sobre algún acto que no nos guste. Entonces, cuando yo inicié, lo primero que uno hace en la etapa de duelo es victimizarse. Ujú, Y después de eso, tú inicias o te quedas ahí y toda tu historia es un tema de duelo, pero es que no era posible, no merecía eso, entre otras cosas. ujú, O sabes qué, esto no puede continuar en mi vida, algo está pasando. Y ahí es donde yo, Julie, en esa búsqueda de leer, mira, yo tuve ese proceso en el 2019. ujú, ¿Ok? 2019, estamos en el 2025. Yo tuve una etapa, a veces son, porque uno queda, como te digo, emocionalmente muy afectado. Y yo te puedo decir que los primeros años yo siempre visualicé la culpa al otro, ujú, ¿ok? Y yo soy la víctima y yo visualicé la culpa al otro. Pero, pero había algo más, para mí había algo más. Y comencé a leer muchos libros. De ahí, te digo, 2019 inició todo este tema, ujú, que venía desde mucho antes ocultándolo. 2023 me desaté leyendo libros, leí más de 40 libros relacionados a las heridas de la infancia, mm, a todos los temas que van ligados a la actitud, el porqué del comportamiento que nosotros tenemos en la etapa adulta. ujú, ¿Qué ocurre muchas veces en tu infancia que te lleva a actuar de una forma cuando eres adulto? Y te digo algo, Julie, la mayoría de las situaciones que nosotros vivimos a nivel de relaciones sociales y relaciones de pareja y relaciones con nuestros hijos es el reflejo de nuestra infancia. mm, O sea, no hay otra, no hay otra. Tú eres lo que aprendiste, lo que viviste, todo tu esquema en la adultez es el reflejo de eso. No lo vas a, no, tus comportamientos no van a ser iguales, pero la base de tu comportamiento sí va a ser la misma. mm, Entonces, cuando yo inicié a ver eso y a iniciar a buscar, comencé a aprender y a empaparme un poco más de las heridas de rechazo, de las heridas de abandono. No sé si conoces un poquito de las heridas de la infancia. un poco, ¿Has sí. escuchado, Julie? Sí. Sí. Ok. Ujú, Todas las personas, o por lo menos un 98% de las personas, ujú, en su historia han tenido situaciones que en su infancia, dentro de su esquema mental, no cumplieron las expectativas de lo que esperaban. mm, Para uno. No es que el otro no hizo, puede ser que el otro hizo mucho, me refiero a los cuidadores, hicieron mucho,
según sus capacidades, según sus conocimientos, Ujú, según su disposición, ujú, pero muchas veces la expectativa o la necesidad emocional del pequeño, en ese caso, el que está en la infancia, que lo recibe, es diferente. Es como que tú consideras que también hay mucha relación en los diferentes tipos de amor. ujú, No sé si también unos los perciben la necesidad emocional de una forma, unos lo ven a nivel de relación física, otros lo ven a nivel de relación de calidad. En mi caso muy particular, Julie, y me abro contigo sobre eso, es que en esta etapa donde inicié a buscar y tratar de aprender y conocer, ¿qué me llevó? O sea, ¿qué me llevó? O sea, yo decía, en serio, ¿por qué? ¿Qué pasa dentro de mí? Y ujú, uno lo primero que busca es los culpables de afuera, como te digo. sí, Entonces me llevó a descubrir esto de las heridas de la infancia, que son 5. Está la herida de abandono, la herida del rechazo, la herida de la injusticia, la herida de la traición, ujú, humillación. Son 5. ¿Ok? ujú, Entonces, yo te voy a decir cómo era mi esquema familiar ujú, para que tú puedas percibir de repente cuáles fueron las heridas que yo tuve, que con seguridad mis padres no tuvieron la intención de hacerlas. Como reitero, ellos trabajaron bajo los recursos y la formación de ellos, de la infancia de ellos, sí. La información que tenía, ajá, que tenían a disposición. correcto. Pero yo te puedo hablar un poquito de mis dos figuras, eh, de mi madre y de mi padre. Ujú, Una, que es mi mamá. ujú, eh, Recuerdo yo en la infancia que era una persona muy controladora. mm, Una persona muy controladora, eh, que en muchos de los casos yo pudiera recordar que mis necesidades emocionales o mis deseos no tenían valía. mm, Acuérdate que en mi esquema familiar había una protección, un esquema que cuidar. Éramos hijos de pastor, ujú, había estigmas que cumplir, un nivel que social que mantener. Aún en la iglesia eso lo vivimos. claro, Y te lo puedo decir que no soy la única hija de pastor que siente lo mismo. sí. Eh, entonces, la mayoría de las necesidades que pudiera tener, primero era cumplir los requerimientos sociales, cumplir eh, muchas cosas que nos retaban y mm, en mi caso, mi valía o lo que yo necesitaba emocionalmente para mí, ahora entiendo que no fue cumplido. O sea, yo hago un abordaje y yo siempre recuerdo una crítica Mm, hacia mi persona. ujú, En ese sentido, así mismo crecí. Entonces, en la etapa adulta, esta persona que ha vivido una autocrítica, no, una crítica en la infancia, en la etapa adulta se te vuelve autocriticas, autocrítica correcto. y te saboteas horrible. Mm, Entonces, eso por un lado es mi vivencia, porque la forma en que mi mamá tenía de poder intentar lograr lo que ella consideraba correcto era a través del control. mm, Era lo que ella había aprendido. Con seguridad ella quería lo mejor para mí, pero en mi caso no era la mejor vía que, o sea, yo no podía demostrar emociones. Yo recuerdo que no recuerdo yo poder decir, ¿sabes qué? Este vestido sí me gusta, me lo voy a poner. mm, O sea, eran situaciones en las que tú tienes que ir en este carril. Olvídate de mirar a otros lados. Y esa fue
una figura que siempre estuvo presente, por un lado. Entonces, a nivel de estudios, he aprendido que yo sencillamente, en ese sentido, crecí con una herida de rechazo. Que la herida de rechazo lo que hace es que no te aceptan tus emociones, las invalidan, no te escuchan. Primero es las creencias o las situaciones religiosas o cualquier otro. Entonces tú quedas ahí viviendo, pero apagadita, apagadita. Es Y como que el primero, antes de continuar, es como que en una situación, en una familia o en un núcleo familiar de este tipo, es como que es más importante o es más primordial mantener esa fachada, ¿no? Eh, Porque tenemos que preocuparnos por lo que van a decir los que están viendo de afuera hacia adentro, ¿sí? Em, ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir las personas en la congregación? ¿Qué van a decir las personas en mi trabajo? Y estamos cuidando tanto qué dirá el otro y esa reputación de la familia que nos olvidamos de que somos individuos y que nuestros familiares tienen sentimientos y que son diferentes a nosotros y que tienen que derechos. tenemos nuestras propias emociones, nuestros Correcto, propios correcto, deseos, nuestros propios sentimientos, que tenemos nuestros propios derechos, aún infantes los tenemos. correcto. Y eso por un lado. Ujú, Entonces, esa mi figura materna. ujú, Por otro lado, mi figura paterna. ujú, Que tú conoces, mi papá es toda la persona amorosa del mundo, pero mi papá es la persona más pacificadora que existe y entregada a su trabajo. Esta situación hace que, por lo menos en mi caso, mi papá siempre estaba para la obra. ujú, Poco yo pude tener presencia directa, o por lo menos es lo que yo percibí, ese acompañamiento. Recuerdo en algunas partes de la infancia que sí, en otras no. Pero ¿qué es lo que yo más recuerdo? Que mi papá es tan pacificador que en los momentos que sí podía estar conmigo, cuando venía la figura controladora de mi mamá, yo quedaba en el medio. Y cuando yo era la niña brava, ujú, que me volvía la niña rebelde porque trataba de exigir mi derecho, la ujú, figura paterna quedaba callada, porque la figura de mi papá es una persona pacificadora. Entonces, cuando yo necesitaba que alguien me demostrara, sí estoy para ti, ujú, ujú, él prefería guardar silencio, por los motivos que fueran. Eso hizo que para mí estuviera, pero no estuviera. ujú, O sea, una herida en este caso, herida de abandono, no necesariamente puede ser que un padre no esté presente. Mi padre estuvo presente y mi padre sé que dio lo mejor que pudo, ujú. pero también se entregó mucho a las actividades de la iglesia, que mi percepción es que cuando yo lo necesité, poco pudo estar para mí. O Sí. por lo menos esos puntuales de situaciones conflictivas. Ujú, Eso hizo, cuando yo inicié, te hago todo este abordaje, Julie, porque el conocer es sanar. sí. Cuando yo inicié a entender, ok, es cierto, yo tengo esas reacciones, yo siento eso, y déjame decirte que todo esto va ligado a terapias que yo tuve que tomar, no solamente libros que tuve que leer. Entonces, en esas terapias comencé a descubrir eso y comencé a entender por qué mis conductas ahora en la etapa adulta. Mm, Cuando tú sientes y te acostumbras a que los demás son los que lleven el control de tu vida, tú en la etapa adulta te invalidas. Te invalidas a tal punto de que aceptas todo para que las cosas estén bien. mm, Aceptamos violencia, ahí es donde voy. Aceptamos violencia para que las cosas estén bien.
Y de alguna forma yo recuerdo que yo en la infancia trataba de hacer, o sea, trataba de ser la mejor hija para que en ese momento la crítica o el control bajara y me permitiera ser yo. Pero al no poder tener eso, aprendí a que la única forma de recibir amor era dando más de mí. Mm, Y en la etapa adulta me desgasté tratando de ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, aceptando todo. Como ese refrán que dicen, piso para que te pisen. ujú, Con el deseo de poder sanar o cubrir ese vacío que traía desde mi infancia. Yo había crecido entonces con esa necesidad de que alguien sí me aceptara como soy, alguien sí validara mis emociones, alguien sí valorara, oye, tú sí vales por lo que sientes. Entonces yo, mi pareja, en ese momento el papá de los niños, yo me volqué a tratar de que cubriera eso a través de esas conductas. Y hay muchas otras conductas. Eh, te puedo decir que nosotros nos autosaboteamos. Las personas que, por lo menos en el sentido de la herida de rechazo, eh, nosotros nos autocriticamos esa narrativa, muchas veces nos autodestruye tanto que nos culpamos por algo, digamos que algo no le gustaba a la persona con la que vivía en ese momento. Y puede ser muy bien que, que era un derecho de él no gustar. Sin embargo, yo, ahí me iba la culpa, intentaba hacer algo más para que sí le gustara. O sea, me volví una persona tan dada a dar que ya no me quedó nada de dar. Y en esa búsqueda de tener aceptación o de buscar amor, se tornó la relación tan tóxica que yo digo que la misma persona se logra identificar, aquí yo me puedo aprovechar. mm, Yo me puedo aprovechar porque aquí ella va a hacer lo que sea con tal de. sí. Y en ese sentido, en mi caso, mi relación se tornó una relación violenta. Yo tratando de sobrevivir y decir, ¿sabes qué? Esto no le gustó, voy a hacer esto, para que ahí sí. Y no dejé de dar en todo el sentido de la palabra hasta que llega un punto que no te valoran, o sea, esa no es la forma de que te valoren, al contrario, al contrario, tú logras todo lo contrario y ahí es donde inicié yo a procesos de no podía dormir porque comienzas un proceso de ansioso, de angustia, de estrés, aparte de la violencia y todo lo que involucra. Y cuando yo descubrí eso, Julie, que todo eso tiene una cadena, lo que es tu infancia, lo que permites, yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que compartir esto, Mm. porque muchas mujeres están aceptando conductas, situaciones, relaciones autodestructivas porque no hemos sanado, Tengo unas porque no preguntas para hemos ti sanado. antes de que continúes. Am, ¿Cuándo te percataste de que había un problema? ¿Cuándo te percataste y entendiste que estabas viviendo más solamente por complacer a la otra persona para que la otra persona te diera esa atención, ese cariño, esa aceptación? ¿Cuándo fue el momento en que se prendió el foco y dijiste, wow, aquí hay un problema? Ujú. Mucho tiempo después de haberme separado, Ok. ok, eh,
Yo me separé en el 2019 y yo te puedo decir que ese foquito inició a encenderse en 2023 a medida que inicié a leer libros, Mm, a estudiar, a tratar de entender, iniciar a buscar ayuda. Eh, ¿Por qué? Porque a lo que voy, estas heridas se transmiten de forma conductual y tú las vas transmitiendo ujú, inconscientemente, Julie. Y en mi caso, hubieron dos factores, lo que yo viví y lo que inició a vivir mis niños. Habían conductas que yo veía que no puede ser. Conductas que se tornaban agresivas cuando ya nosotros habíamos salido de un ambiente tóxico. Entonces, ¿qué se está aprendiendo? ¿Qué quedó grabado? Que, me que no lo he logrado controlar. Y en ese sentido fue que a través de las terapias, la lectura, es que yo inicié, ¿sabes qué? Con razón esto, yo permití esto, porque, porque habían muchas conductas que me ligaban a lo que yo viví, pero fue después, muchas veces dentro del ciclo, y como te dije inicialmente, dentro del ciclo, tú te ves como víctima. Sales del ciclo y sigues apuntando hacia afuera. Tú te sigues viendo como víctima y culpada a los demás. No cualquiera hace la indagación propia y decir, sabes qué, pero aquí hay algo más. correcto, correcto. Y fue mucho después, Julie. Dándote respuesta a tu consulta fue mucho después. Eh, entonces, si tú te percataste, te diste cuenta mucho después de que te habías separado, ¿qué te llevó o qué te dio la fuerza para tomar esa decisión de salir de esa situación, de esa relación tóxica? Yo pienso, Julie, y algo que no he dicho, una de las preguntas que yo me hago es, ¿por qué aguanté? Mm, Ya te dije una de las causas. ujú, Y te voy a decir la otra, que es clave. Patrones, creencias. Creencias de que el matrimonio es para toda la vida. Creencias de que confía en Dios, sigue orando, las cosas van a mejorar. Sin embargo, yo llegué a un punto donde yo temí por mi vida. ujú, Y yo no quiero ondear mucho en las condiciones que yo viví para poder recapacitar y, ¿sabes? Y salir y decir delante de un juez, ¿sabes? Es esto, esto y esto y esto. Y ellos procedieron automáticamente. Pero, pero fue un riesgo, o sea, yo, recuerdo que eso fue, mira, recuerdo la fecha, eso fue un 5 de mayo del 2019, la noche anterior, justo el día que eligieron a Cortizo acá en, acá en Panamá. Ese día de las elecciones yo estaba metida en la fiscalía. ujú, No te puedo decir con cuánto miedo, con cuánta tristeza, impotencia, el que dirán, o divorciada, te caen que hiciste mal, muchas cosas, pero yo dije, mi vida es primero. ujú, Esa noche yo tuve tanto miedo que yo dije, no me importa. Entonces ahí fue donde tuve las fuerzas, la capacidad eh, de buscar ayuda. Antes de eso ya yo me estaba viendo en una situación crítica y me acerqué a un centro de mujeres maltratadas. ujú, Déjame decirte, Julie, que tú no tienes idea, y ahora con la fundación no tienes idea cuántas mujeres existen como yo, pero no hablan, se callan. ujú, Es más, no dicen sus nombres. Es más, dicen, ¿sabes qué? Yo en realidad, por mis hijos, ujú, eh, yo espero que las cosas mejoren. sí, Y hay mujeres que no han podido salir de eso.
porque muchas han fallecido en el intento. Tengo una amiga que particularmente vivió una situación así, mamá de dos amiguitos de mi hijo. Y creo que el traer todos esos recuerdos a la mente, no sé, llenarme de valor. Recuerdo que mi narrativa era, mis hijos me necesitan viva, mis hijos me necesitan viva, tengo que salir de esto. Ujú. Y eso fue lo que me llevó a poder presentarme, hacer todos los procesos. Y, y sigue, o sea, cuando hay un tema de violencia, eso sigue. Yo tengo 5 o 6 años y yo todavía tengo que hacer procesos, mis hijos no tienen acercamiento, es todo un tema. Eh, pero a lo que voy, yo no quiero enfocarme, Julie, en el problema. Quiero enfocarme en que muchas mujeres vivimos o vivieron o viven situaciones semejantes. Ujú. Pero hay una forma de conocerte, de entenderte y sabes que sí se puede salir. Sí se puede salir porque muchas de las cosas que nos mantienen amarrado a ese esquema Ujú. familiar son propios conceptos mentales. Y cuando tienes la oportunidad de descubrirte mm, por qué, el porqué de los porqués, tú como que tomas un respiro y te llenas de valentía. Y al iniciar a aprender y descubrir esas cosas, todo se va atando. Ujú. O sea, ya tú entiendes por qué actúas de esa forma, por qué tu infancia, por qué tus hijos también actúan de esa forma. Entonces, ya todo va teniendo sentido. Y ahí es donde tú inicias a trabajar en ti. Y hay algo muy importante, Julie, que a mí me parece clave. La mayoría de las personas que vivimos en estas situaciones, lo primero que es afectado es la autoestima. Es la autoestima. O sea, nosotros no creemos en nosotras mismas. Todo el mundo, o por lo menos a mí me pasó, Ujú. todo el mundo creía en mis capacidades. Pero tú no. Ejemplo, tenía un negocio andando, Ujú. tenía colaboradores trabajando y yo no paraba de trabajar porque para mí seguía siendo insuficiente lo que yo hacía. Mm. Tenía que hacer más porque tenía que cumplirle a alguien y tratar de quedar bien con alguien. Ujú. Entonces, cuando tú descubres que muchas de tus conductas van ligadas a esas heridas, es cuando todo tiene sentido. Entonces, tú inicias un proceso de aprender, de entender, y ahí es donde yo te digo, Julie, me decía Sofía una de estas noches, porque ella se muda a veces a mi cama, me decía, mami, yo te veo tan feliz que yo creo que tú no te quieres volver a casar. Volver a casar. Yo le decía, hija, el detalle es el siguiente. Una relación debe continuar la paz que tú has logrado alcanzar. Yo le digo, a mí me ha costado mucho esto. Tú lo sabes, hija. Todo lo que hemos tenido nos ha costado muchísimo. Ujú. No puedo ir a un camino donde voy a regresar a lo mismo. Y le decía yo, entre otras cosas para vacilarle, pero, pero tú vas aprendiendo, vas trabajando tu autoestima, vas entendiendo que sí vales, que eres diferente, Sí. que tienes una autenticidad única, que Ujú. tienes una esencia diferente, Ujú. que sí puedes, que sí lo vales, que, que no importa si a un hermano en particular no le gusta lo que hagas, que si a alguien no le cae bien, no le tienes que caer bien a todo el mundo. No Ujú. tienes que buscar aceptación en los demás. Tienes que iniciar a quererte tú, amarte tú. Y Julie, de ahí todo se va reflejando a mejor en temas personales. Porque primero, porque tú te inicias a querer, y no lo digo con ese sentimiento de orgullo, es que yo soy, no, porque el amor bonito de uno no es un amor que se engrandece, sino que se acepta con todo. Correcto. Y en ese sentido, a través de la fundación hemos iniciado a acercarnos a mujeres que
que al igual que yo están destruidas emocionalmente y muchas continúan en procesos donde continúan en ese ambiente. Ujú. Entonces, a través de la fundación, lo que nosotros tratamos es ser este instrumento que pueda guiar en las diferentes líneas de necesidades. Se hace terapia emocional, terapia psicológica, se hace soporte legal Ujú. para entender qué hacer, o se hace la parte financiera. Porque uno de los puntos que nosotros que vivimos, nosotras que vivimos en esas situaciones, creemos que somos incapaces económicamente de sostenernos. Aunque pueda ser que nos sostenemos, pero mentalmente no lo creemos, Julie. O sea, yo, uno puede ser cabeza de familia, pero no se cree que es cabeza de familia. Mm. Y, y muchas de las chicas hemos trabajado, y esa es una parte que a mí me encanta mucho, que aunque yo no soy del área administrativa, Ujú. a través de la fundación hacemos el acompañamiento a las chicas donde hay talleres o hay espacios donde, ok, tu realidad financiera es esta, este es tu presupuesto familiar, personal, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son tus compromisos? Ujú. Salgamos de esto. ¿Quieres invertir? ¿Quieres salir de eso? Ok, estos son los siguientes pasos. Entonces hacemos ese acompañamiento financiero para que la persona pueda entender y visualizar cómo manejar su propio presupuesto y ser autosostenible. Entonces, a través de la fundación hacemos esas tres líneas de soporte y como te dije inicialmente, hay muchas chicas que no mencionan sus nombres o que quieren mantenerse. Y te digo, y eso no tiene esquema social. No. Pueden, pueden, ser, pueden ser mujeres de familias con recursos sustanciales, pueden ser chicas que pues muchas son extranjeras que están tratando de ver cómo levantan y bueno, se han topado con esas situaciones en el país. Hay muchas vivencias, cada una con su historia, que se ha acercado a nosotros a pedir apoyo. Y yo te quiero relacionar algo adicional, que en todo este proceso hemos aprendido. La salud mental tiene que ver mucho con nuestra historia, con nuestra forma de sanar. Ujú. Pero déjame decirte algo, la salud física es el reflejo de la salud mental. Muchas de nuestras enfermedades físicas como mujeres van Excelente. ligadas a las situaciones que nos encontramos y que hemos vivido. Sí, sí. Julie, si nosotros vamos a la literatura, podemos encontrar que problemas circulatorios en mujeres hay muchos trasfondos generacionales Mm. que te llevan a cargar estrés, ansiedad y se reflejan a través de enfermedades circulatorias, a través de dolores de espalda, a través de migrañas, a través de estrés crónico, a través de alta ingesta de alimento, Mm. porque son las vías de liberación emocional o donde se acumula el estrés. Me duele mucho la espalda, ahí está. Es parte de todas las tensiones. Entonces, otra de las vías de apoyo que nosotros tenemos a través de la fundación es ese espacio de bienestar, donde ellas pueden encontrarse. La mayoría son virtuales ahorita, Julie. Sí. Así que son talleres de acompañamiento donde ellas pueden abrirse, muchas ser escuchadas y eso les permite, así como yo en su momento lo logré, permite iniciar a sanar. Y eso es un proceso que, que no es de la noche a la mañana. Como te dije, yo 2019 estoy en 2025 y todavía sigo aprendiendo, todavía necesito, es más, la otra semana tenemos un taller de sanando la herida de mamá y papá y necesito ir.
Sí. porque no creas, uno dice, uno ya conoce los por qué, pero en un momento en que algo no salió bien, vuelve tu narrativa a autosabotearte. Ujú. Vuelve a recordar, eso es mi culpa por algo. Vuelves a traer todo. Entonces, es un trabajo diario, es un trabajo continuo, es un trabajo donde tú tienes que estar consciente de todo. Sí. Y hay muchas personas que no están dispuestas a eso. Sabes que he conversado, estuve en porque participo en muchos talleres relacionados a este tema, Ujú. para aprender y poder seguir ayudando. Y una de las chicas que estaba ahí decía, ¿sabes qué? Porque te mandan a conversar dentro del taller. Y decía, ¿sabes qué? Yo no quiero recordar. Yo no quiero recordar. No me pregunten por qué. Y se notaba incómoda. Sí. A veces son cosas muy difíciles, eh, pero es la principal vía. Y ya después, como te digo, ya después cuando logramos entender, iniciar el proceso, nuestro esquema cambia. Nuestro esquema de vida cambia completamente. Y ahora yo entiendo que Dios necesitaba, o no sé, no puedo decir que es por Él, pero yo doy gracias a Dios, Julie, que yo viví eso, Ujú. ¿sabes? Porque si yo no hubiera vivido eso, yo no hubiera podido descubrir los por qué. Y déjame decirte que estas conductas, las herencias de la infancia, se transmiten generacionalmente. Sí. Entonces, yo tengo la oportunidad de conocer algo. Y tú sabes que cuando yo veo alguna conducta inconscientemente que tengo hacia mis hijos, yo, Diosito, ayúdenme a cortar. Yo doy gracias a Dios que llegué hasta aquí y he conocido lo que conozco para poder cortar. Porque yo necesito que la historia de mis hijos sea completamente distinta. Diferente, Por diferente. lo que yo viví, por lo que yo viví en infancia, entendí por qué reaccioné y acepté muchas cosas. Yo necesito ayudarles a ellos para que no normalicen muchas cosas. Y tú sabes que en la Biblia nos dice que muchas conductas pueden irse de la tercera a cuarta generación. Correcto, Con correcto. seguridad las conductas que tuvieron mis padres fueron aprendidas. Muy bien atrás. Yo las aprendí. Yo las aprendí, pero no necesariamente son las más sanas. No. Hay una realidad que vivimos en un mundo de pecado y muchas conductas son perjudiciales para nuestra salud mental y Dios nos quiere felices, Dios no nos quiere tristes, Exacto. Dios nos quiere personas gozosas. Ujú. Ujú. Y sobre este camino, yo digo, ¿sabes qué? Era justo y necesario que yo pudiera vivir eso, para yo iniciar a entender y cortar el ciclo y Es- poder ser ese puente de ayuda a muchas mujeres, que muchas no tienen una red de apoyo. Yo tengo amigas, he tenido la posibilidad de tener libros, he tenido recursos, poder salir adelante, pero muchas no lo tienen. Cierto, cierto. Entonces, creo que todo esto de unos años de duelo me ha podido llevar a poder ser luz a muchas chicas. Sí. Y creo que se pondrían celosos los del laboratorio si me ven inspirada hablando más de la fundación que del laboratorio. Pero tengo unas preguntas antes de que hablemos del laboratorio. Um, Okay. la primera es, o un comentario primero. Pues la Biblia nos dice que Cristo vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Si bien es cierto, nosotros vivimos en un mundo de pecado, pero aún viviendo en un mundo de pecado podemos eh, experimentar esa vida de abundancia, esa vida de paz, esa vida con balance y en armonía que Cristo quiere que nosotros vivamos. Tú mencionaste hace un ratito que pues le das gracias a Dios que viviste lo que viviste porque eso te motivó a buscar
las respuestas, para poder entender por qué Sí, permitiste que te eso, sucediera, ajá, por qué cuéntame. permitiste que te sucediera lo que te sucedió. Eh, y además de eso, yo diría que el Señor permitió, y parece cliché lo que voy a decir, porque muchas veces pues los cristianos lo decimos, ¿no? Que el Ah, Señor pues ha permitido que tú pases que pasases por esa situación, no solamente para que tú entendieses tu pasado, ¿no? Y sanaras, eh, perdonaras esas fases de tu pasado, pero también para que utilizaras esa experiencia para ahora poder ayudar a aquellas mujeres que también han experimentado lo mismo que tú experimentaste, que tú puedas ser apoyo para esas mujeres que hoy día están experimentando lo que tú experimentaste. Para esta muchacha que mencionaste, que todavía fue tan marcada que hoy día ella todavía no tiene la fortaleza y el valor para poder regresar al pasado y recordar lo que le pasó para poder empezar a sanar, para poder entonces progresar y moverse hacia el futuro y mejorar. Y ella entonces convertirse en una persona de apoyo para otros, ¿sí? Y yo pienso que el Señor te puso allí por un propósito. No porque Dios es un un Dios propósito, exacto. sádico y que nosotros suframos, no. Porque conocemos que hay un enemigo, ¿no? Que permite que hace que sucedan estas cosas. Pero pues la Biblia nos dice que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todas Amén. las cosas le ayudan a bien. Y que debemos darle gracias a Dios en todo, no por todo, porque es diferente. Darle gracias a Dios en todo, no por todo. Sí. La otra cosa que quería mencionar es, yo no sé si tú conoces las estadísticas de mujeres o mujeres y hombres que, que están experimentando o que hayan experimentado violencia doméstica. Aquí en los Estados Unidos, una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres experimenta algún tipo de violencia doméstica. Y la suma es 12 millones de personas experimentan entre hombres, entre mujeres y hombres. Muchas veces pensamos que solamente son las mujeres las que experimentan violencia doméstica, pero los hombres también. Luego que los hombres pues no hablan mucho sobre el tema, ¿no? El tema del Sí. orgullo y este tipo de cosas y cómo la sociedad los mira, ¿no? Ujú, Y la primera vez que yo leí las estadísticas sobre la incidencia de doméstica aquí en los Estados Unidos, ujú. mi cabeza se puso así de grande, porque no tenía idea de que era tan prevalente este tema. Sí sabía que era prevalente, y no solamente en la casa del vecino o en la casa del compañero de la escuela o en la casa de la compañera del trabajo, pero dentro de la misma iglesia, de la misma congregación. La violencia doméstica es un tema bien fuerte y que Ujú. afecta a muchas congregaciones y lastimosamente es un tema que se tiene así. El amor es sufrido. Exacto. Pensaba en mis amigas, en las que han sufrido este tipo de cosas, y pues nombres de personas se me vinieron a la mente, de personas que han sucedido, que han tenido diferentes tipos de experiencias, pero al final es violencia doméstica. Y gracias a Dios, pues ellas han salido de esa situación y, y ellas también se han convertido en apoyo para otras mujeres. Tienen que sumarla a la fundación. Sí, claro que sí. Julie, te hablo un poquito de las estadísticas. Ujú. Eh,
se menciona que más o menos del 100% de mujeres que viven o están viviendo violencia doméstica, solamente el 34% tiene la capacidad de acercarse a una institución a poner la denuncia. De ese 34%, no recuerdo la cantidad, pero muchas retiran el Ujú. proceso. Mm. Eh, porque les regresó el amor, porque ocurren muchas cosas. Digamos, regresó el amor es que hay un proceso de reconciliación, pero por eso se llama ciclo de violencia, porque es así. Hay una etapa de luna de miel, el desamor, reconciliación, vuelve la violencia y así se va. Eso es un ciclo. Eh, entonces las cifras en realidad no son reales No. porque muchas no van a una fiscalía a levantar o a decir lo que están viviendo. Hay mucho estigma social que a la final nos culpa a nosotras y nos lleva a callarnos y nos lleva a ocultar y no quiero decir aguantar, pero a seguir estando ahí independientemente de las circunstancias. Y la mayoría de las situaciones que llegan a un proceso de fiscalía son violencia física. Los otros esquemas de violencia, pocos son denunciados, casi nula. Sí. No. Entonces, en realidad, yo te digo que yo en realidad me he alarmado mucho porque no tenía idea de al aperturar la fundación cuántas chicas se iban a acercar a nosotros diciendo, ¿sabes qué? Yo he vivido eso, yo estoy en una situación parecida, prefiero callarme, Mm. eh, pero estoy para apoyar. Yo quedo yo, wow, ok. Eh, es es difícil, pero de alguna forma lo que nosotros queremos a través de la fundación, crear esa semilla de apoyo. Eh, te digo algo, en todo este aprendizaje, muchas de las cosas que nosotros trabajamos es el árbol genealógico Ujú. y lo llevamos a eso. Yo hice el árbol genealógico con mi mamá y con mi papá. Ellos no lo saben. No lo saben que lo hice como tal, pero sí le hacía. ¿Y cómo era mi abuela? ¿Cómo trataba? ¿Cuál era el comportamiento? ¿Qué le decían a usted? ¿Cómo? Ujú. Y cuando yo comencé a hacer esos abordajes, ay, pobrecitos. O sea, tú llegas a entender, Julie, Ujú. el porqué de los por qué. Y ahí es donde tú dices, sabes que ellos tampoco tienen la culpa. O sea, Y no ellos sabían. también, lo más probable es que muchas veces sufrieron igual o peor que nosotros. Ujú. Pero ahí es donde yo te puedo llevar. Dios tiene propósitos maravillosos. Y yo siento que no es que Dios quería que yo viviera en una situación, jamás. Yo he entendido que ahora yo no lo culpo a Dios. Eso fue una vía que, que para mí, o que recuerda que vivimos en un mundo de pecado y vamos a tener tribulación. Claro. Pero Dios de alguna forma me llevó a encontrar la vía y el camino Ujú. por el que Él me tiene aquí. O Ujú. por lo menos yo considero que ese es parte de los aportes que yo puedo dejar. Sí. Y yo poder hablarles de esta forma también a mis hijos y decirles, ¿sabes qué? Yo tuve esta herida y háblenme cuando ustedes se sienten que yo me comporto así, porque Julie, no soy perfecta y las cosas están aquí grabadas. Que alguna vez, no, yo después he tenido días, ay, pero como yo puedo, si tú dijiste que no lo ibas a volver a hacer más. Es un proceso, es un Es proceso. No es algo que se puede dejar atrás así. Es un proceso, es como tú dijiste hace un rato, es un proceso del día a día. Todos Entonces, los mira, días. cuando tú inicias a sanar, Ujú. inicias a liberar y le das significado a tus emociones. Ujú. Nuestro día a día es emociones. Sí. Hago esto, me pongo triste, me pongo feliz. Entonces, cuando tú aprendes a darle significado a todo eso, Ujú.
tú encuentras a darle sentido a muchas de tus conductas. Ujú, Y puedes decir, ok, entonces yo ahora quiero esto. Entonces ya tú sabes qué reajustar para lograr eso. Y ujú, eso ha ocurrido conmigo. Ha ocurrido también yo modificando muchas cosas para lograr algo en mis hijos. Es un aprendizaje hermoso porque te digo, Julie, cuando, no sé, la mente es tan maravillosa. Dios nos hizo seres tan completos ujú. que tenemos la capacidad de restaurarnos y de repente decir, ¿sabes qué? De eso feo, ah, está llegando algo tan hermoso que yo disfruto esta etapa y le doy gracias a Dios por eso. Y como tú decías, inicias a tomar conciencia, pero te digo algo, el enemigo sabe todas tus habilidades y todas tus capacidades desde antes de que tú las descubras. Sí. Y en ese proceso también vas a seguir teniendo situaciones y obstáculos y algunos pasos para atrás, Ujú. pero ahí es donde podemos irnos y recordar lo que Diosito nos dice a través de Jeremías. Los planes de que Él tiene para nosotros son de bien, Ujú. son planes grandes, de bendición, de paz, de abundancia. Para que Entonces, prosperemos. exacto. Entonces, no por ser religiosos, cristianos, nosotros no podemos disfrutar de eso. Al contrario, Él nos los dio y ahí es donde nosotros Tenemos hoy. reclamamos esa promesa. Definitivamente, definitivamente. Otra preguntita para ti. Cuando Ajá. tú empezaste a leer, empezaste a ir a terapia y a entender mejor Ujú. por qué tú actúas o actuabas de la manera que actuabas, eh, tú sentiste que necesitabas perdonar a tus padres. Son diferentes etapas. ¿Ok? La primera, uno está con mucho resentimiento, Ujú, porque, porque uno, acuérdate que es la misma etapa del duelo que tú te victimizas. Yo no ujú, merecía esto, no tenía por qué. ujú, Yo nunca fui rebelde. O sea, no tenían por qué decirme rebelde, por un ejemplo, ¿no? Y eso sigue ahí latente. O sea, la herida está abierta. Es como cuando tú tienes un bracito quemado y una herida y te la vendas ujú. y tú crees que así se va a sanar, pero si no te pones crema, no te pones nada, tú la abres y va a estar abierta. Correcto. Entonces, entonces todos andamos con nuestras vendas Ujú, y las ocultamos dentro de nuestro esquema de vida. Cuando tú inicias a abrir esa venda, te das cuenta que todavía la herida está abierta. Y es donde tú vuelves a victimizarse. ujú, Porque primero tú no entiendes los por qué, pero cuando tú inicias a entender que que es tu percepción, o sea, que en mi caso era lo que yo quería percibir, que en mi caso yo puedo voltear a verlos de otra forma distinta. Porque como te dije, a mí la clave fue el árbol genealógico. O sea, cuando yo inicié a entender la historia de mi abuela y de mi bisabuela por ambas partes, la forma en que como trataron a mi madre, como trataron a mi padre, ya tú no los ves con resentimiento. Eso se cae completamente. Porque, porque haber sido mucho más frágiles las situaciones que vivieron que las que uno vive. Porque yo los tuve. ujú. Pero en el caso de los míos, ellos no tuvieron a nadie. Entonces, tú inicias,
a entender. Porque, ¿qué pasa? Hay algo claro. No es que mi mamá ya no es controladora. No es que mi padre sea pacificador que prefiera no intervenir para mantener la paz y no tome en cuenta tus intereses, digamos. Ujú. Pero ¿qué pasa? Ya yo los veo de otra forma. Ya yo veo, ¿sabes qué? Es que ese es el mecanismo de defensa o es la forma en que ella quiere proteger porque no sabe otra. Entonces ya tú no lo ves como un ataque, Ujú. ya tú lo ves como una figura de protección bajo las herramientas que tiene. Sí. Entonces, em, tú te vas llenando de comprensión y empatía, que ya tú dejas pasar muchas cosas que Ujú. antes eran alerta para ti Sí. y generaban un conflicto. Entonces, es un proceso, porque, porque cuando me dices perdonar, intencionalmente ellos nunca me hicieron nada malo. Ujú. Ujú. Entonces, ¿qué perdonar? Si ellos con seguridad nada lo hicieron, los padres, yo que soy mamá, nada yo lo voy a hacer con una intención de perjudicar a mi hijo o Ujú. mi hija. Ujú. Pero hay muchas conductas inconscientemente que van de mi niñez que no las he sanado y las reflejo. Entonces, ahí esto me ayudaba a entender y crear un ambiente más armonioso, donde antes yo no quería involucrarme en muchas cosas porque la herida estaba, ya Ujú. tú sabes que comprendo. Y dejo pasar muchas cosas. Y creamos un ambiente en armonía. Y eso es lo que yo les quiero transmitir a los míos. Entonces ahí es donde está. Nosotros tenemos la capacidad Ujú. de hacer cambios que nos permitan reajustar patrones, Ujú. creencias. Ujú. Nuestras neuronas son maravillosas Sí. y podemos eliminar conductas a través de nuevos hábitos y nuevas actitudes que iniciemos a desarrollar. Ujú. Ojo, eso no es automático. Eso es, ¿sabes qué? Hoy voy a tratar de no criticar. Hoy voy a tratar de... a- al rato, tú misma te das cuenta que no es tan fácil. Ujú. Y ahí es, pero ahí es donde tú misma conoces, ¿sabes qué? Ya yo sé, casi te critico o casi digo algo, cambiemos. O casi me siento triste por algo, no, veamos lo positivo. O sea, Ujú. es un cambio de actitud completo. Inicias a entender y yo te puedo decir que los he aprendido a amar de otra forma, no tanto perdonar. Los he aprendido a amar de otra forma completamente distinta. No te lo sé explicar. Y Sí. es sanador porque los ves con las mismas necesidades que nosotros tuvimos. Ujú. Ujú. Sí. Y ellos estuvieron para mí. Sí. Dentro de sus capacidades estuvieron para mí. Y ese es importante, es lo más importante, es lo más importante. Am, Ellos no saben, ellos no saben, Yoli, que yo estoy por acá. no. Así que van a quedar, porque ellos saben todo el trabajo que hemos estado haciendo. Ajá. Pero, y como te digo, ellos saben del árbol genealógico, ellos saben de que yo ahora estoy más tranquila. Ellos pueden ver los resultados de, Ajá. pero no saben todo lo que hemos estado hablando. Ok, ok. Así que, no sé, tal vez llorarán como yo lo estoy haciendo, pero es muy bonito. Sí. Y como te digo, mm, yo no sé si tú has visto Ujú. que a través de la historia, muchas enfermedades están relacionadas con la salud mental. El porqué de muchos abuelos han tenido Alzheimer, el porqué de la esquizofrenia. Si te vas a la literatura que relaciona mucho la parte neurocerebral, conductual.
y memoria, Ujú. muchas de esas situaciones vienen por vivencias que se tuvieron en la infancia. Entonces nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron retos Sí, y no tuvieron las capacidades y luces que nosotros tenemos. Yo ahorita puedo entrar a un podcast y aprender, puedo entrar a un libro, audiolibro y leer y aprender. Ellos no tuvieron esas herramientas. Entonces, eso es una oportunidad que tenemos como personas de poder, ¿sabes qué? Esta es mi vida, Dios me la ha dado, ¿qué puedo hacer para que sea mejor? Y en esa medida de aprendizaje, este, de verdad que uno como persona crece. Crece muchísimo, te llenas de paz, como le das sentido a muchas cosas que antes eras compulsiva o antes eras reaccionabas, ahora yo misma puedo hasta hasta saber cómo comportarme cuando quiero lograr algo. No es manipulación, pero vas conociéndote tanto que es muy bonito porque así también puedes aprender a saber cómo dar para recibir lo que quieres. claro, claro. En el caso muy particular, con mucha fe, poder cambiar historias dolorosas para que mis hijos reciban historias sanas, llenas de amor, de ternura, aunque vinieron de un hogar de violencia, Claro, ¿sabes? sí. Aunque ellos vieron golpes, aunque ellos también tienen sus heridas, pero cómo llevarlos a sanar. Entonces aquí todos estamos en ese proceso. Sí. Eso es importante, eso es importante y bonito, ¿no? Que pues los tres están en el proceso de recuperación, de sanación y mirando hacia adelante, ¿no? No enfocándose en lo que sucedió atrás, más bien tomando lo que sucedió en el pasado para poder entender y poder sanar, moverse hacia adelante y entonces poder apoyar a otros para que también ellos tengan la oportunidad de sanar y recuperarse. Y am, pienso que lo que estás haciendo es un trabajo muy encomiable y te felicito por eso. Gracias, Julie. Yo pienso que en el caso de nuestros hijos, Ujú. toda conducta que ellos tengan es reflejo de algo. Todo, Claro, claro que sí. todo. Bueno o malo, Ujú. es el reflejo de algo. Hasta sus capacidades de desenvolvimiento es reflejo de algo. Sus enfermedades son reflejo de algo. Entonces, ahí es donde yo me enfoco, aprendiendo para poder llevarlos a ellos. Yo digo, este ciclo de heridas cortó aquí, conmigo. Va a cortar conmigo. Ujú. Ellos, con la ayuda de Dios, van a tener otro esquema. Así será. Y en eso estamos trabajando. Así, así va a ser, así va a ser. Bueno, ¿por qué no me hablas un poquito entonces del laboratorio? Ok, Grupo Vedan Food, bueno, ahorita como estructura organizacional ya somos un grupo. Ujú. Eh, Grupo Vedan Food es una empresa que inició 2010. 2010. Mira que hay características que de repente uno, uno puede descubrir a través de todo esto. Yo digo que una de las principales características fue la resiliencia, la capacidad de tomar algo y compartir algo interesante. Ujú. El Grupo Vedan Food inició en el 2010. Es una empresa que está ligada a todo lo que es control de calidad. Inició siendo únicamente laboratorio. Hacíamos análisis de alimento, hacíamos análisis de agua, hacemos análisis para el sector veterinario y trabajamos toda la cadena. Cuando nosotros iniciamos, éramos laboratorio. Actualmente la empresa trabaja análisis para las empresas
que necesitan controlar, digamos. Skinner, ¿recuerdas Skinner aquí en Panamá? Bueno, Skinner tiene que validar y certificar que sus salchichas están aptas para consumo. ¿Bien? Entonces tienes que, Skinner, hacer análisis internos para asegurar, análisis externos para asegurar. O sea, tiene que trabajar las dos vías de control de calidad, externos porque las normas te lo exigen, internos es porque ellos también tienen sus propios esquemas de monitoreo. En esas dos vías nosotros trabajamos. Inicialmente solamente hacíamos los laboratorios. A medida que la empresa fue creciendo, incluyó la división de ventas, donde vendemos a las empresas que sí tienen sus propios laboratorios y hacen algo, los reactivos, insumos, y para después de pandemia, una de las necesidades que vimos fue la de brindar consultorías a las empresas porque ellas necesitan, ha entrado todo este auge de certificación, de cumplir con algunos requisitos y normas para que sean estándar, digamos, tengan certificación HACCP o ISO. Entonces hacemos ese acompañamiento para que puedan certificarse. Entonces, iniciamos siendo laboratorio, incluimos la parte de división de ventas alrededor de como en el 2018, 2017, y ya y tratamos de iniciar antes de pandemia, pero se fue todo después. 2021 iniciamos la parte de consultoría. Actualmente, Julie es una empresa que pues ahorita sigue manteniéndose en proceso de expansión, gracias a Dios. Ahorita estamos en proceso de renovación de nuestros certificados y nuestro fuerte es brindar eh, los servicios al sector agroalimentario. Estratégicamente estamos en Santiago, que es una provincia que está como a 3 horas acá del centro de Panamá, para dar soporte a la región agropecuaria y con mucha fe esperamos cerrar el año con una sede en Chiriquí también. Entonces estamos en procesos de crecimiento, formación de una estructura que cree como centros de acopio que permitan en otras áreas recibir muestras y traerlas al laboratorio central. Entonces, esa es la línea que tenemos. Y yo soy, como te dije, tecnóloga médica, pero dentro de un emprendimiento, lo menos que uno debe saber es la parte de análisis, en el caso de laboratorio. Hay muchas otras cosas que aprender que a mí me costó mucho. A nosotros no nos forman para crear negocios, ni para ser empresarios, nos forman para ser obreros. Sí. Entonces, el entender un estado financiero, el entender rentabilidad, porcentaje de costos, utilidades, para mí fue chino en su momento. pero o era aprender o era cerrar. Claro. O era cerrar. Y eso es otra de las áreas que me gustan mucho, por lo menos en la parte, en la fundación, que regresa a la fundación. El punto que yo refuerzo y doy soporte a las chicas es la parte financiera. Porque no te digo, no te voy a mentir, Julie, a meses que hemos gastado más de lo que he ingresado. Claro. Pero cómo crear un balance, cómo lograr mantenernos a través de los años, cómo poder de alguna forma llegar a ser económicamente, eh, tener un esquema libre sobre una presencia física laboral, el tener una estructura que produzca mientras que tú tienes la capacidad de generar otros proyectos. Eso ha sido un reto. Eso ha sido un reto eh, de años duros, donde muchas veces uno tiene que trabajar más de 12
horas al día. Pero a través del negocio ya hemos podido crear una estructura de trabajo donde el trabajo avanza solo. Hemos creado contratos anuales, entonces ya hay un esquema de ingreso estructurado, presupuestos establecidos, y ahí es donde mi motivación es eh, emprender, pero con los conocimientos y las herramientas necesarias. Ujú. Y en esa dirección, tu negocio se dispara de una vez. A mí me costó muchísimo porque, porque no tenía esas herramientas. Yo ayudo a una persona a emprender en este momento y con seguridad va a despegar mucho más rápido de lo que yo lo hice en su momento, Claro, claro. porque yo hasta el manejo de las cuentas bancarias, cómo manejar tus líneas de crédito, cómo hacer las inversiones, cómo manejar los créditos con proveedores, con clientes, son cosas que uno no conoce y puede ser el proyecto muy bueno, muy innovador, de gran potencial, pero si esa base no la tenemos, hay mucho, o sea, sería muy desgastante, como lo fue para mí. Claro. Y ahí es donde te digo, yo estuve dentro de situaciones familiares difíciles y, y con este reto. Fue muy duro, pero gracias a Dios eh, tuve el apoyo de un equipo de trabajo que ha estado por mucho tiempo, de una, una personalidad de repente que me llega a persistir, insistir, o sea, estar ahí, eh, porque otros, conociendo algunas etapas del negocio, eh, me dicen, ya hubiéramos desistido, la pandemia fue durísimo. En la pandemia a mí me tocó regresar a hacer todo. No teníamos personal, no podía movilizarse el personal, hubieron etapas muy difíciles, pero ahora puedo mirar atrás eh, y dar gracias a Dios porque te digo algo, mis amistades me dicen, ¿sabes qué? Tú nunca te has reconocido ese logro. Y Julie, y te digo la verdad, nunca me lo he reconocido, nunca me lo Sí, sí, reconocía. sí, sí. Nunca me lo reconocía. Es más, me cuesta reconocérmelo. Mm, Eh, pero, pero yo siempre lo veo como yo sigo aprendiendo. ujú. Ojalá pudiera compartir todos estos aprendizajes con las chicas de la fundación que tienen deseos de innovar, de emprender, pero el emprendimiento debe ser muy inteligente para lograrlo. Eh, y, y creo que esa actitud de niña que en su momento siempre se opuso a tratar de luchar por lo que sentía que era correcto o por validar, fue ese sentimiento de insistir o de exigir o de alguna forma de todo tiene sentido. O sea, eso fue lo que me llevó a motivar y a luchar por el negocio y ahora poder decir, ¿sabes qué, Julie? Estoy tranquila, el trabajo se está dando, Ujú. eh, no es que me quedo de brazos cruzados, pero puedo, he aprendido, y creo que también todo esto ha sido a través de todo el proceso, he aprendido a que eh, al llevar las cosas de forma estructurada, planificada, sin ese corre-corre de querer lograr más, más, más. Y como te digo, las cosas se van estructurando de tal forma que se van habiendo un engranaje que todo tiene su razón, su porqué Ujú, y ujú. su justificación. Y a nivel de números, eso es clave. Los números te van a hablar. Si tú tienes una planificación previa, estructurada, eh, bien llevada, presupuestada, el negocio se va a dar. Claro, hay una etapa de medición, de visualización de indicadores, de ajustar, que siempre se va a tener que dar. Pero bueno,
ya es un proceso que a través de luchas hemos aprendido. Y, y bueno, ahorita sobre el negocio, en realidad principalmente mi hermano está al frente. Sí. Eh, él es el que lo lleva. Eh, hemos incorporado a otras personas de confianza dentro de la estructura directiva, así que ya es otro esquema. Qué bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Julie. Por eso te digo, yo no puedo dejar de agradecer. Yo no puedo, lo que antes veía como un sufrimiento, yo no puedo dejar de agradecer porque todo se ha ido a, me ha ido llevando a, un, a una visión diferente de la vida, Ujú. que me ha permitido poner cada cosa en su lugar. Y cuando tú pones cada cosa en su lugar, pero en el centro está Dios, mira, y tú sueltas el control, porque Sí, sí, y porque tú eso es sueltas, importante, soltar, y tú soltar. sueltas el control, Julie, solamente queda agradecer. Así es, así es, así es. Ale, si hay alguna persona que está viendo este programa, está escuchando este programa y quisiera tener contacto contigo, ¿cómo hacen para contactarte? Bueno, puede ser a través de la fundación. Ujú, Eh, de verdad, yo invitaría a través de este podcast a la... Mira, yo me enfoco en mujeres porque pues ujú, fue mi vivencia, pero la realidad es que eso no tiene estima social, no tiene sexo, no tiene, en este caso, yo lo reflejo porque yo soy mujer, pero también conozco amigos que han vivido situaciones semejantes. El poder acercarse a la fundación, pues, o acercarse a mí, también puede ser la misma vía, eh, y participar de todos estos esquemas. Nosotros tenemos una inscripción, ok, Julie, y en esa inscripción hay talleres que son gratuitos, que son abiertos, hay ujú, otros que son muy focalizados, que son como paquetes, que incluyen las sesiones con la terapista, la parte de asesoría legal, la parte de asesoría financiera. ujú, Porque te digo algo, los números nunca van a estar bien si tú no tienes paz mental. ujú, Es que todo en mi vida se ha unido y ha sido el reflejo. Julie, económicamente siempre viví luchando a nivel económico. Siempre creí que no podía ser cabeza de familia, pero cuando inicias a entender muchas cosas, vas soltando el control y las cosas se van organizando. ujú, Entonces, a través de la fundación que es Alma de Mujer, ujú, estamos en Instagram, este, pueden acercarse, pueden participar. En el mismo bio del Instagram ujú, está la inscripción. Al ok, inscribirte, automáticamente pueden participar en los talleres que ujú, son gratuitos. Por lo menos nosotros vamos a tener un taller eh, el 5 de junio, donde hablamos sobre por qué normalizamos la violencia. Una ujú, de las psicólogas que pues apoya a la fundación va a dictar un taller. También en junio vamos a tener un espacio de preguntas con un juez de familia. Entonces, esas como las actividades gratuitas. Ya si quieren sesiones como tal, también están los paquetes que te menciono y se pueden acercar. y estas sesiones son virtuales por Zoom? Sí, son virtuales. Ok, ok, Son virtuales. ok, Son virtuales con la terapista, con la parte financiera, con la parte legal. Hay paquetes que te incluyen las tres áreas. Eh, hay otros que pues me dicen, ¿sabes qué? Ya yo me estoy atendiendo. Quiero en realidad es ver
trabajar mis finanzas. Entonces se enfoca principalmente en la parte financiera. Han ocurrido diferentes escenarios, entonces hay paquetes básicos, entonces ahí ya sería también, si hay algo que es diferente a lo que ya está establecido, ver qué necesidad se tiene en particular para poder apoyar a la persona. Es que Ujú. puedes repetir nuevamente el nombre de la fundación y cómo encontrarla en las redes sociales. El nombre. Ok, somos fund de fundación FUND, Mm, punto alma de mujer. ok. Nos puedes encontrar allí en el bio del Instagram. Está la inscripción, el formulario de inscripción. Se te hacen una serie de preguntas. Ahí dejas tu correo para poder pasarte los enlaces Ujú. cuando tengamos los talleres gratuitos. Ok, Y perfecto. ahí también están los paquetes. En el formulario que llenas están los paquetes que ya incluyen las sesiones como tal. Ok, perfecto, perfecto. Ale, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartir tu historia, compartir lo que has aprendido en este proceso y por tener esta fundación, por estar dispuesta a ayudar a otros individuos, a mujeres más que todo, que han experimentado lo mismo que tú. ¿Qué sería un consejo que quisieras dejarle a la audiencia hoy, antes de irnos? Tener presente que los planes que Dios tiene para nosotros siempre van a ser planes de bien. Amén. Que las circunstancias o las situaciones que vivimos en nuestra vida, alguna enseñanza o aprendizaje tienen Sí. para nosotros. Que podamos verlo de forma positiva y que iniciemos a escarbar. Ujú. La mejor forma de lograr a entender muchas cosas es ese proceso de escarbar los porqués, Sí. pero en ese proceso muchas veces nos vamos a sentir incapaces, nos vamos a sentir que no valemos, nos vamos a sentir que no vale la pena. Y ahí es donde sí me gustaría cerrar mencionándote que la esencia de cada persona es única Ujú. y que aunque muchas veces las personas de las que esperamos recibir alguna valía no fue como lo esperemos, eso no quita que no lo valgamos. Eso no quita que no merezcamos un amor bonito, que no Ujú. merezcamos un buen trabajo, Ujú. que no merezcamos un estudio. Lo valemos, creámoslo, busquemos los por qué en este momento no se tiene eso. Iniciemos a trabajar. Ujú. Esa es la clave, Julie. Creo que la voz de nosotros mismos nos va a ir guiando. Y si todo eso lo ponemos en oración, aunque muchas veces no entendamos los por qué, Ujú. Dios también te va a ir encaminando a poder encontrar la luz al final del camino. No al final del camino, sino en el proceso. Él va Proceso. encajando Sí. y te va a ir guiando. Qué bueno. Es lo que puedo cerrar. Muchas gracias, Ale. Y a ustedes, muchas gracias por sintonizar y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias, Julie. Bye.